Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, agradecemos también a quienes nos retransmiten de manera diferida. Muchísimas gracias al Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, y por supuesto, sobre todo, a todas aquellas frecuencias radiales que toman de manera gratuita nuestro contenido, nos dan el crédito, pero de manera gratuita pueden redistribuir nuestro programa y al mismo tiempo en redes sociales, siempre y cuando se dé, por supuesto, el crédito que es Voces del Periodista. Queridos amigos, queremos compartir con ustedes sobre un día maravilloso en muchos sentidos en el Club de Periodistas de México, sus delegaciones nacionales e internacionales. Un trabajo arduo del jurado calificador para ver, revisar trabajos, muchos trabajos que afortunadamente tuvimos y recibimos de manera entusiasta, no solamente de los compañeros del gremio, amigos, sino una gran participación por parte de los propios lectores, de los propios televidentes o simplemente cibernautas. Es una parte que nos encanta porque cada vez más es esta interacción ciudadana y es directamente a escuchar la opinión de quienes se sirven en buena medida del criterio, de la opinión de los programas, los diversos programas a través de la frecuencia o de la red que usted considere. Prensa escrita, hablada, televisión, ya cibernautas. Fue una entrega donde participaron muchos jóvenes, nos da mucho gusto, pero también una serie de periodistas, de intelectuales de primer nivel. Quiero agradecer desde aquí, y no está aquí presente el maestro Juan Bautista, que estuvo en la coordinación del jurado calificador. Así lo dispuso nuestro productor y director general, que también fue el coordinador general del certamen nacional e internacional de periodismo, Maurice Salum George. Estuvimos con nuestro presidente ejecutivo, Mario Méndez Acosta, con el jurado, y por supuesto ustedes ya lo conocen, una persona fundamental del jurado es el maestro don Rodolfo Sánchez Mena también. Saludos de nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad Mil, que en este momento no está aquí con nosotros, lo está de corazón. Tuvimos un día realmente, y lo tenemos todavía muy rico, muy cansado también, pero muy satisfactorio. ¿Qué más satisfacción, queridos amigos, que poder compartir aquí con un personaje internacional de la comunicación, de la intelectualidad, ética? Así es que aquí les quiero comentar a nuestro Premio Internacional de Periodismo en la categoría de Análisis Internacional. El maestro Guillermo Rocafort, estudioso del derecho internacional con especialidad en economía y derecho mercantil, quien tiene más de 20 libros publicados sobre temas de la materia. Actualmente es desde el 2016 profesor de la Universidad Europea, impartiendo asignaturas como conflictos internacionales de leyes, contratación internacional, comercio exterior, derecho bancario y derechos fundamentales y procesos regionales. El profesor Guillermo Rocafort, de origen español, ha socializado su conocimiento a los jóvenes a través de la impartición de cátedras ambulantes en distintas partes del mundo. Él ha alentado sobre los riesgos de la monopolización del poder y la riqueza en unas cuantas manos y naciones. Quien nos siga en Voces del Periodista lo ha escuchado, tenemos ese privilegio, gracias al maestro Diego Papalardo, quien es el coordinador
de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, a quien también mandamos un cariñosísimo saludo. Y bueno, pues, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la importancia de tener una personalidad como el maestro Guillermo Rocafort en este programa, el peso de su palabra, de su discurso, hizo uso de la palabra, fue sumamente enriquecedor. Fue una fiesta del pensamiento ético, de la convivencia fraterna del gremio, que desde la pluralidad ponen solamente como premisa fundamental la verdad, el conocimiento y la pluralidad del respeto a los demás. En el Club de Periodistas de México, no obstante que hay maneras de pensar muy directas, hay un respeto absoluto. Ustedes ven sentados en la misma mesa personajes que piensan de maneras diferentes. Lo que sí es que son personajes que piensan, que analizan, que fundamentan sus dichos, lo que analizan, lo que comparten. Eso es fundamental, queridos amigos, que lo tengamos en cuenta. Así es que, bueno, vamos a poder platicar en unos minutos más con el maestro Guillermo Rocafort, ese privilegio del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, nuestro queridísimo maestro académico, quien además también es parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, que es una institución que es hermana del Club de Periodistas de México. Es una institución académica y que vamos de la mano en muchas cosas, sobre todo en nuestro amor a México. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista a través de las frecuencias en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, le pediremos de favor el que nos explique más ampliamente, lo sabemos, pero para quienes no le conocen más ampliamente, la importancia de la personalidad en el aporte de la riqueza en su pensamiento ético del maestro Guillermo Rocafort. Con mucho gusto, Celeste. Bueno, pues estamos muy contentos en México de que se encuentre entre nosotros porque ya acordamos que no son ellos y nosotros, entre nosotros, una personalidad de la inteligencia española, ¿sí? Y sobre todo en su especialidad. Bueno, un intelectual no tiene departamentos, es amplio su conocimiento, pero particularmente en el terreno financiero internacional, en este proceso de cambio que se está dando en el mundo y de lo que él nos va a hablar y nos va a transmitir su conocimiento en este diálogo tan importante que se está fortaleciendo entre el Club de Periodistas y toda la inteligencia española. Exactamente, maestro querido. Al profesor Guillermo Rocafort, un privilegio. Precisamente tú comentaste y tocaste tópicos importantísimos en tu discurso que yo quisiera, si fueras tan amable, en compartir de alguna manera con nuestros queridísimos amigos radioescuchas. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Felicidades. Muchísimas gracias, don Rodrigo. La verdad es que estoy ante nada muy agradecido y muy contento de estar con todos ustedes, magníficamente tratado en el Club de Periodistas de México, del cual pues haré bandera, desde luego, en mi patria. No puede ser de otra manera, y destacando entre compañeros periodistas el buen hacer y el maravilloso acto del que he sido testigo y también protagonista, pero sobre todo testigo, y como bien ha dicho Celeste, de la cantidad de jóvenes que ha habido, de la ilusión que se despierta, de ese importante relevo generacional y también de esa pluralidad tan importante, con distintas sensibilidades, pero todos confluyendo en el mismo eje vector que nos apunta al tercer milenio y los grandes desafíos que tenemos como pueblos y como naciones, ¿no? Y como personas. Así que eso es lo primero que quería destacar, agradecerte, Celeste, al club y a todos los amigos que he conocido. La verdad, el trato, desde luego, es muy hospitalario y es un poco casi como volver a una casa en la que hace 200 años no veníamos, en mi caso, ¿no? Pero bueno, espiritualmente la verdad es que siempre México
por parte de mi familia, que estuvo aquí acogida en los años 50, bueno, trabajando, siempre nos han hablado muy bien, la gastronomía mexicana, la cordialidad, etcétera, etcétera. Y luego, la verdad, estoy muy agradecido porque en este foro, que es un foro de carácter internacional, se me ha permitido exponer cuestiones y darle una proyección a mis trabajos que ciertamente en el pasado, pues, había tenido de forma muy limitada, porque hay un dicho que dice nadie es profeta en su tierra, y es cierto, pero mi primer encuentro internacional fue en la Universidad Financiera de Moscú y ahí me di cuenta de la libertad de expresión que hay en ese gran país, que es la Federación Rusa, y ha tenido que ser en México donde, bueno, pues se ponga en valor determinadas cuestiones que además nos afectan a todos como comunidad latina, comunidad hispánica, lo llamemos como llamemos, todos sabemos a lo que nos referimos, ese eje geopolítico que está desgraciadamente un poco desvertebrado y la necesidad que tenemos de unirnos en aquellos puntos en los que estemos todos de acuerdo, sobre todo hacer frente pues, a unos movimientos especulativos depredadores que llevan ya muchas décadas haciéndonos daño, nos están desangrando económicamente, y esto hay que hablarlo a los jóvenes y explicárselo, sean de una sensibilidad o de otra, que, digamos, nuestra riqueza está en unas manos que de alguna forma se están utilizando de una forma casi arbitraria y en contra del conjunto de la sociedad de nuestros países hispánicos latinos y sobre todo de las clases más desfavorecidas. Yo soy testigo, soy cronista, soy notario de cómo en mi patria, en España, los fondos buitre que han entrado hace una década aproximadamente en masa, pues realmente se están cebando contra las clases menos pudientes, las más necesitadas. Antes lo hablaba con el maestro Rodolfo, cómo se han precarizado los suministros en España, el agua, la luz, la electricidad, cómo cada vez el trabajador se tiene que apretar más el cinturón, como decimos en España, porque el salario ya no da para más. Como, por ejemplo, el euro, que es una moneda que se nos fue vendida como una especie de liberación económica, se está convirtiendo en un motor de esclavitud y de empobrecimiento. Le comentaba el maestro don Rodolfo cómo el euro ha supuesto el empobrecimiento, por ejemplo, de los italianos, y esto es bueno que lo sepamos los hispanos, los latinos, en los 20 años del euro de 70.000 euros de riqueza per cápita han perdido. 70.000 euros los italianos y los franceses 56.000. Esto significa que la economía, hay que hablar claramente, yo creo que, y hablando de las cosas claras, vivimos realmente esta economía financiera es una dictadura. Es una dictadura y tengamos una sensibilidad a otra, tenemos que ver que nos están entrelazando en unos vasallajes económicos a nivel sobre todo que afectan a nuestra soberanía, que eso se traduce en todo, en precarización de suministros básicos, precarización de las hipotecas, endeudamiento, lo que se llama la debtocracia o el control de las naciones y de las familias y de los ciudadanos por mediación de la deuda. Hay una dictadura de la deuda. Una dictadura de la deuda que viene de fuera con unas masas monetarias ingentes que están desreguladas, no están limitadas. Bueno, ojo, no están reguladas en Occidente, en la Unión Europea, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en Rusia y en China les han podido entrar. Y tiene su lógica, porque realmente socavan los cimientos, ¿no? Entonces, ese es el objeto de mis investigaciones, también los paraísos fiscales, que es por donde conducen sus grandes masas monetarias, y es el objeto de mis investigaciones y seguiré. Y la verdad es que este premio ha sido un revulsivo para seguir y un reconocimiento que a mí la verdad es que personalmente me viene muy bien, que sé que en esta gran nación que es México pues se aprecie ese estudio e intercambie muchas tarjetas con asistentes y yo pongo todo mi conocimiento en manos de aquellas personas que quieran profundizar, porque yo solamente he señalado la punta del iceberg, pero es que el iceberg está por perimetrar en su conjunto y es un perímetro muy extenso. Queridos amigos, imagínense un experto en todo este tipo de problemática que tiene y que vive estas circunstancias, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Sí, Celeste, pues ya lo habíamos comentado en el programa de radio. ¿Sí? ¿Cuál es la situación que vive el mundo en esta guerra energética, financiera y de alimentos? Y en particular hemos comentado cómo en la situación de España la gente tiene que lavar su ropa en la noche, bañarse en la noche, cocinar en la noche, ¿sí? Por el alto costo de los energéticos, ¿sí? Y la situación favorable que tenemos en México, porque el presidente de la República tomó la decisión de renacionalizar todos los energéticos, petróleo,
energía eléctrica y no estamos pasando por esa situación. Pero eso no quiere decir que tengamos resueltos los problemas. Tenemos que trabajar mucho como lo tienen que hacer los españoles, los europeos, para que esto se dé. Exactamente, queridos amigos. Y la evidencia es tanta y la realidad rebasa cualquier cosa. Y sin embargo hay quienes nos quieren vender una irrealidad. Nos venden, nos dicen, nos recetan mentiras. De eso tocamos tema importante y lo hemos abordado muchas veces aquí en Voces del Periodista, que no solamente tenemos que analizar la libertad de expresión, así ver todo lo que la afecta, lo que le pega, ¿no? Como la utilización de la mentira, pero independientemente de todo, cómo se va sofisticando toda la trama precisamente para complicarnos las cosas y hacernos perder el sentido común. Maestro Guillermo Rocafort, creo que ya vamos a ir a un corte en un minuto, pero te pediría una reflexión corta. Lo que nos has dicho es muy importante. ¿Qué podemos alertar y qué debemos estar atentos? Porque nos vemos a una sociedad europea inconforme, una sociedad europea en las calles como nunca se había visto. Y sin embargo hay medios de comunicación que no están comprometidos en lo absoluto con la sociedad y no difunden esta realidad. La realidad es que en España los principales medios de comunicación están controlados y en sus accionariados están los fondos buitre. Han entrado y, lógicamente, te dirigen la información, generan censura y es muy difícil, aunque se pueden encontrar, porque quedan buenos periodistas, encontrar espacios de libertad. Hay que ser muy habilidoso y en eso estamos. Pero realmente los principales medios de comunicación pertenecen a España a los fondos buitre. Por lo tanto, nunca va a haber una crítica frente a ellos, sino todo lo contrario. Opacidad, ocultamiento y, desgraciadamente, engaño. Bueno, amigos queridos, crear confusión es parte de la táctica. Nosotros informémonos plural, pero analicemos profundamente. El día de hoy, en Voces del Periodista, el Club de Periodistas de México, con la directiva, con el jurado calificador, tenemos este privilegio de contar en este día en el programa y que esperemos se repita en muchas ocasiones con el maestro Guillermo Rocafort. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista aquí, en donde la pluralidad es verbo. Radio Cañón, las 7:60, que agradecemos a todos quienes nos retransmiten de manera diferida, queridos amigos. En este programa con el maestro Guillermo Rocafort, Premio Internacional de Periodismo. En el corte, queridos amigos, comentábamos con los maestros, más bien ellos comentaban, y el maestro don Rodolfo Sánchez Mena hablaba de todo esto que nos hablan de las energías limpias, pero él dice que detrás de las energías limpias hay negocios muy sucios. Maestro querido, si fuera tan amable de compartir. ¿Cómo no? Se lo que nos compartió el maestro. Fíjense, la parte más sucia de todo esto es como las empresas ahora se convierten en gobierno, y que es el caso de BlackRock, que es una financiera internacional, que es por acciones, pero que tienen un dueño privado, que son los hombres más ricos del mundo, ¿sí? Banqueros ultra ricos. Bueno, ¿qué pasa con BlackRock, que es parte del gobierno en los Estados Unidos? Que BlackRock es la que maneja los intereses de lo que llaman energías limpias, y en nuestro país no los quieren imponer, pero platicando con el maestro Rocafort, pues él es testigo directo de qué está sucediendo en Europa con esto que se llama energías limpias. ¿Sirve o no sirve? Nosotros llevamos ya década y media con el rollo, como decimos en España, de las energías renovables, que han sido una verdadera estafa. Han arruinado a miles de familias españolas que invirtieron de buena fe, movidos por una publicidad muy agresiva que les vendía que era un negocio garantizado, sostenible y toda esa verborrea que se utiliza hoy en día.
que encubre una realidad, que es una energía deficitaria, es una energía insegura, porque claro, los molinos digamos, la energía eólica depende de que sople el viento. Si no sopla el viento, y la energía solar también depende, lógicamente, de si hay sol o no hay sol, ¿no? Entonces, realmente el modelo energético por el que apostó, que el caso que yo conozco, que es España, además dando una prima, subvencionando el precio, de tal manera que toda la sociedad se hacía cargo de esa energía, al final vemos que no llegamos a las necesidades que tiene España. Y esto es un modelo fracasado, un modelo mal planificado, un modelo además está haciendo estragos en la industria alemana, en la industria francesa, donde además ya muchos operadores se están rebelando porque forma parte de esa dictadura del pensamiento único que tienes que asimilar como dogma de fe que esa energía es una energía sacrosanta. Y no es así. Lo queramos o no, está pendiente todavía de mucha investigación, de mucho desarrollo, pero no lo han querido meter con calzador y al final el resultado, ¿cuál es? Que la factura energética en España se ha multiplicado, pero exponencialmente. Exponencialmente. De hecho, lo hablamos anteriormente, hay familias que ahora mismo pues, no pueden poner la luz eléctrica, en los domicilios hay una luz muy tenue, cuando siempre en España las casas han sido muy luminosas porque siempre hemos disfrutado de muy buena luz gracias a que había una red de pantanos, una red de estaciones eléctricas muy buenas. El análisis económico es que es una energía ineficiente desde un punto de vista económico que multiplica exponencialmente la factura de la luz, sobre todo para las capas más humildes, y luego, por otro lado, detrás de ellos hay una serie de caraduras, de jetas, como llamamos en España, que son estos fondos que han convencido a los gobiernos, o los han comprado, o las dos cosas, no se sabe qué ha pasado. Y al final vemos, por otra parte, que ni siquiera en el Parlamento español se plantea, ni siquiera en el Parlamento hay un debate de hondo calado sobre esta cuestión. Se hurta la opinión pública, no hay libertad de expresión. Se tiene que asimilar como dogma de fe y luego los que se oponen lo hacen desde planteamientos eminentemente populistas y yo creo equivocados. Es una cuestión técnica, una cuestión que había que ser tratada de forma desideologizada. Y esa es la ideología la que nos la ha impuesto. Pues vamos a tratar y ver números y ver capacidades, ver otros modelos productivos de otros países que están desarrollando sus industrias y sus economías de una forma mucho más óptima y sobre todo no olvidemos que España y Europa tienen un problema de energía. Somos importadores. Si no tenemos energía, la industria alemana ahora mismo está en trance de pararse. Y eso es un desastre para la Unión Europea. Sí, además nos los venden esto chantajeándonos, porque nos dicen que estamos destruyendo el medio ambiente. Exacto. Nos chantajean con eso. Claro que a los mexicanos y a los españoles nos gusta vivir bien. ¿Quién quiere su medio ambiente deteriorado? Nadie quiere esto, pero el problema no está ahí la solución, ¿sí? La solución es de otra manera, pero en este caso que estamos comentando, Celeste, y que es muy importante entender que cuando estamos hablando de estas empresas que generan este tipo de energía, no son empresas nacionales. En el caso de México, sí. Sí, la CFE es mexicana, Pemex es mexicana, pero Iberdrola, por ejemplo, no es una empresa española. No es una empresa española. Y muchos creen que es una empresa española. Como tampoco es Naturgy. Naturgy es una empresa de capital australiano, como tampoco es Repsol, que depende también de los fondos buitre. Es que esa etiqueta de española debería ser mucho más transparente y decir realmente quién es el accionariado, quién manda en esa sociedad mercantil. Exigimos, la sociedad exige transparencia. Entonces, realmente en España sufrimos en los años 90 un proceso de privatización de empresas públicas que fue un verdadero escándalo y un desastre para el conjunto. Eran empresas que al final acababan en pocas manos y al final en manos de fondos buitre. Entonces, esa es la situación de México. Mejor ante eso, pues una renacionalización. Exacto. En España hemos llegado a nacionalizar la deuda de los bancos. Estamos hablando de 35.000 millones de euros. ¿Por qué no nacionalizamos las empresas energéticas? ¿Y por qué determinados sectores populistas que abogan por eso no llevan en práctica? Oye, lo decís en vuestros programas electorales, llevarlo a cabo. A lo mejor muchos españoles que no son de vuestro espectro ideológico os apoyarán cuando vean que sus facturas de la luz se reducen notablemente. Pero es que realmente se hace mucha demagogia, mucha política y vuelvo a lo mismo. No son empresas españolas y, por lo tanto, tenemos que abordar la cuestión de una forma desde la libertad de la expresión, pero también desde la verdad y de la justicia y de una forma técnica.
son empresas que pertenecen a fondos buitre y sus movimientos, por lo tanto, son eminentemente especulativos. Nunca van a buscar el bien de la sociedad como puede hacer una empresa nacionalizada y bien gestionada, porque pueden estar nacionalizadas y puede ser un desastre de gestión, pero una empresa nacionalizada bien gestionada, y cuando estamos hablando de servicios esenciales y de seguridad nacional, eso no puede estar en manos extranjeras y menos en manos de fondos buitre. Tenía que estar en manos de gestores públicos, como está, por ejemplo, pues vamos a decirlo abiertamente, en países como Rusia, como China, donde realmente, más allá de cuestiones ideológicas, puede hacer una gestión eficiente de esa cuestión energética, mientras que en la Unión Europea no tenemos modelo energético. No tenemos, esa es la realidad. Esto es tan importante, queridos amigos, como que imagínense ustedes, y ahorita que hablaba el maestro Rocafort y lo que comentó el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, temas de seguridad nacional. Imagínense un país donde la luz, como en alguna ocasión ocurrió aquí en México, con anterioridad, y que gracias a una política de recuperación nacional del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esto se ha frenado. Recordemos el caso cuando hubo hospitales parados en su totalidad porque no alcanzaba para el pago de la luz. Y no solamente me refiero a hospitales privados, sino también a lo que se decía que eran públicos, que realmente también los habrían fraccionado y también habían privatizado buena parte de los servicios, aunque se dijeran públicos, y se llegaron a quedar sin luz, porque lo importante era el pago, no la vida de las personas. Dice Celeste que la empresa que nos comenta el doctor Rocafort es Naturgy, que es de un fondo australiano. En México, los fondos australianos se apoderaron de toda la infraestructura que había construido OHL, y entonces quiere decir esto que quien toma las decisiones por encima de los países ni siquiera están visibles, están fuera, y eso pasa también en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el problema es global y se requiere soluciones globales, y necesitamos salir del mundo en donde un solo país decide por todos, para que entremos en una fase en donde un mundo multinacional, multigobierno, multipolar, para poder resolver los problemas de toda la humanidad. En eso estamos. Así es, queridos amigos. No podemos seguir ya nos está siguiendo ahí. Estamos viviendo tiempos paradigmáticos, una dictadura mundial, que literalmente es eso, y esa dictadura mundial ha articulado una dictadura mediática, que es el control de todos nosotros, pero la sociedad toma conciencia de ello, y finalmente la fabricación de mentiras, la articulación de esta dictadura mediática es precisamente porque por supuesto que es importante la opinión de todos nosotros. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos en el mundo, queridos amigos, y bueno, pues yo le pediría al maestro Guillermo Rocafort otro aporte antes de irnos al corte, maestro querido. Pues otro aporte, y tiene que ver también con el discurso de esta mañana, es el papel de los paraísos fiscales. Mi nación sufre dos paraísos fiscales muy importantes, que son Gibraltar, que es una colonia británica. Somos la única nación europea que sufre una colonia de otra nación europea, una cosa verdaderamente anacrónica, pero bueno. Y luego también Andorra, donde además he leído que el año pasado premiasteis a unos periodistas que investigaron cómo en Andorra se financia un partido político, con lo cual es muy valeroso esos periodistas. Entonces, realmente hay que pensar que los paraísos fiscales son las válvulas de escape de los fondos buitre. Es decir, son sus canales, son sus autopistas de la evasión, sus autopistas de la infiltración monetaria. Y entonces, ¿cómo podríamos luchar? Se hablaba de creando un mundo multipolar que fragmente el monopolio financiero de los que tienen la pasta, y luego, por otra parte, también, y tenemos que tomar conciencia, las naciones latinas, hispanas, tenemos que tener puntos comunes, lo que se llaman posiciones comunes. En el ámbito de la política internacional europea se habla de posiciones comunes, sobre todo porque a mí me apena mucho cuando hay distintos países que están endeudados, porque todos estamos endeudados, y aquí en el continente americano con el FMI, cómo el FMI negocia individualmente con cada uno de los estados, por ejemplo con Ecuador, y cómo extorsiona con Argentina,
¿por qué no negociamos todos con el FMI? ¿Por qué no nos unimos y decimos, señores, estas son nuestras condiciones? ¿Por qué tenemos que ir uno a uno a esa ventanilla donde somos constantemente vilipendiados, extorsionados, amenazados abiertamente? Esto no es tener una actitud disruptiva ni siquiera radical y revolucionaria, es unirnos, cohesionarnos, vertebrarnos, dejarnos cuestiones ideológicas al margen y decir, ¿qué nos interesa? Reducir el endeudamiento. ¿Cómo reducimos endeudamiento? Con la renegociación. Con la renegociación. Y una renegociación pasa porque primero se desarrolla una nación y luego se pagan las deudas. Pero eso de pagar las deudas a costa del empobrecimiento de una nación es una dinámica con la que hay que acabar. Y eso hay que hacérselo ver al FMI y que ponga en valor pues, todos los derechos humanos económicos que están seriamente alterados cada vez que el FMI se reúna con un país endeudado, porque además eso a los países afectados los obliga a tener unas dinámicas a las cuales ya se acostumbran, y eso es malo, porque realmente teniendo tanta riqueza como tiene este continente, lo que tiene es enriquecerse a sí mismo y luego ya pagaremos las deudas y luego ya se subirá al carro de la historia pues como fue en el pasado, que eso es lo que todos anhelamos para nuestras naciones. Gracias, maestro. Queridos amigos, vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, la 760, en donde la pluralidad es verbo, y en la frecuencia en que usted nos está escuchando de manera diferida. Les agradecemos también, por supuesto, si visita nuestro canal de Voces del Periodista. En el corte, precisamente, comentaban los maestros sobre los paraísos fiscales y lo que tiene que ver con lo que sigue aconteciendo en el mundo, con esa guerra híbrida, con esos golpes blandos, pero también con golpes que se están dando a naciones que van resurgiendo, y precisamente estos intereses económicos enormes y faltos de ética, porque básicamente cualquier cosa que existe en el mundo como una ciencia es para el desarrollo y para el bienestar humano. No es para que el humano esté al servicio de ello, es para enriquecer la vida, y no solamente de dinero, sino enriquecerla de todas maneras y de felicidad a la que todos tenemos derecho, y de tener cubiertas las necesidades, y también la parte de crecimiento espiritual, cultural. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pues, Celeste, en esta situación se encuentra Argentina. Exacto. Argentina es un país mi hermano, muy cercano de México. Hemos trabajado mucho como países aliados, pero en este momento la vicepresidenta Cristina Kirchner, la señora K, está siendo sometido a un golpe financiero de parte del Fondo Monetario Internacional, pero la intención va dirigida principalmente por la secretaria del Tesoro norteamericano. ¿Qué es lo que quiere? Que ella no se postule a la presidencia para que gane definitivamente un emisario, un representante de los intereses financieros que se quieren apoderar de Argentina con esos fondos buitre, ¿sí? Un caso Lula, ¿no? Como el caso Lula. Exactamente. También, ¿sí? Maestro Rocafort. Ciertamente, yo la verdad es que solamente hacia Argentina los españoles podemos tener palabras de agradecimiento, porque en el año 1945, cuando nos quedamos fuera de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, el único país, bueno, nos ayudaron los países hispanos, pero el que más nos suministró, sobre todo trigo y carne, fue Argentina, el general Perón. O sea, realmente, de hecho vino Evita Perón y fue recibida en orden de multitudes, sobre todo por las capas más populares y desfavorecidas de la sociedad. Por lo tanto, todo lo que pase en Argentina, como lo que pasa en México, a los españoles nos afecta y nos afecta mucho. Realmente es un país, digamos, donde ha habido mucha injerencia, mucha desestabilización, inicialmente inglesa a lo largo sobre todo del siglo XIX, y que ha sido precisamente en los momentos en los que Argentina ha conseguido recuperar su propia soberanía, luego donde se han repetido estos fenómenos de injerencia. La verdad es que produce mucha tristeza, mucha pena que una nación que puede ser de las más ricas del mundo hispánico, del mundo latino, con ese petróleo, con y además esa situación de hambre que pasan, sobre todo los jóvenes, los niños, esas necesidades, es incomprensible que el mundo latino esté tan postergado y esté sometido a este tipo de fondos buitre. Yo he investigado mucho las negociaciones que se tuvieron lugar con el tema de los fondos buitre cuando el default de la deuda soberana argentina, y digo, ¿cómo puede ser que un juez de Estados Unidos, de Nueva York,
decida sobre cuestiones de la soberanía, de la deuda pública de la nación. Ese es realmente el dilema. Entonces, todo lo que sea el intentar evitar ese tipo de influencias y el normalizar la política, desde luego, dará estabilidad, porque ahora mismo el concepto geopolítico más importante del tercer milenio es la estabilidad. La estabilidad, es decir, una paz social y una paz política y una paz económica y un progreso general. Y es en lo que tenemos que trabajar. Y a lo mejor determinados valores o principios hay que ponerlos, vamos, en un valor, digamos, no tan con mayor plenitud. Pero realmente, y Argentina pues necesita estabilidad y desde luego pues mi apoyo al pueblo argentino, al cual siempre España estará en deuda permanente y todo lo que podamos apoyar, pues lo apoyaremos sin duda. Exactamente, el pueblo mexicano. Lo mismo, maestro don Rodolfo Sánchez. Bueno, pues Celeste, el problema realmente no está en Ucrania, no está en Europa, está con nuestros vecinos. Y realmente ahí estamos entrando en un proceso en el que puede haber una salida magnífica, pero también esto pasa porque en la Casa Blanca ya está demostrado, ¿sí?, cómo se pretenden manejar al mundo imponiendo gobiernos nazis en Europa, Exacto. En el caso de Ucrania, pero también, ¿sí?, qué clase de intereses se manejan en la Casa Blanca cuando el presidente de los Estados Unidos y a su hijo los están acusando con pruebas de que son tratantes de seres humanos. Esto es sumamente delicado, precisamente el Senado norteamericano ha hecho parte de esto una denuncia y entonces es sumamente delicado. Pero ¿a qué vamos? A que hay veces que también se ve a Estados Unidos como una colonia de la City de Londres, que así lo es, porque ha depauperado a su propio pueblo, ha depauperado las condiciones de vida. Hay levantamientos sociales ya en Estados Unidos, no lo dicen. Hay calles que están atestadas de seres humanos que no tienen casa, de seres humanos muriendo porque han consumido drogas fatales, porque hay un abandono a la parte de la persona, de la riqueza de la persona, del espíritu de la persona, de los valores humanos, queridos amigos. Va a ser muy interesante en días posteriores poder compartir con ustedes el criterio del jurado calificador sobre los premios que han sido entregados el día de hoy, tanto nacional como internacionalmente. El criterio de esta necesidad de búsqueda de la razón por parte de todos, entender la confusión en la cual se pretende que estemos inmersos. Recordemos que es muy probable que incluso haya quienes estén siendo, pues sean colonia de la City de Londres más que un país. Es un instrumento de estos intereses de los mismos que tienen que ver con los fondos buitre, con esta confusión, con hacernos sentir mal por la cuestión de que no dañemos al planeta. Por supuesto, no hay que dañarlo. Por supuesto, hay cambios de clima que son naturales, que han existido desde la creación de la Tierra y que son ciclos de cambio climático, independientemente que algo tendrá que ver, por supuesto, y no quiero quitar la conciencia de que no dañemos al planeta. Pero hay muchas paradojas, muchas contradicciones en el discurso de lo que se nos ha dicho y sobre todo en lo que va cerrando y endureciendo un contrapunte con los seres humanos. Y me refiero a que cómo es posible y pensáramos que se pueda apoyar a un movimiento nazi, un pensamiento extremista como este, irracional, pues pensamos que esto ya estaba totalmente erradicado. Igual pensábamos que la libertad de expresión era un campo ganado, pero la libertad de expresión es un campo minado por el que debemos de transitar y aprender a ir evadiendo y sorteando estos obstáculos. La libertad se lucha, la libertad es nuestra, debemos siempre estar e ir por ella, pero hay que estar conscientes en todo ello, queridos amigos, en todas estas
barreras y distractores que tienen que ver con un punto que tocamos mucho en Voces del Periodista, que no solamente es ver lo que pasa, ver qué reportan los medios, cómo lo reportan, cuántas veces lo reportan, con qué insistencia lo hacen, la uniformidad de los medios. Y entonces vamos a ir ganando más, como ya lo hemos ido ganando, queridos amigos, la sociedad mundial. Estamos en un cambio paradigmático, no solamente en México, en el mundo, pero hay que seguir luchando por él de la mejor manera posible, queriendo lo mejor para el otro, haciendo cada uno lo que nos toca. Y nos podemos hacer mucho, nunca sentirnos menos. Cada uno de nosotros somos la suma de voluntades y somos el impulso de las mismas para que tengamos un mundo mejor y una manera más fácil y más feliz y comprometida de vivir y gozar de los fundamentos verdaderos de la vida, queridos amigos. Les abrazamos, seguiremos compartiendo con ustedes una serie de trabajos extraordinarios que nos han honrado con participar en este certamen y en el cual, insisto, ya los propios receptores de la información proponen y van calificando con ello a sus comunicadores o a sus maestros o a quienes estén instruyendo para poder enriquecer nuestro lienzo de análisis, queridos amigos. Les queremos mucho, maestro Guillermo Rocafort. Un placer estar. Tenemos que estar más presentes contigo. Es un privilegio, maestro. Muchas gracias. Sánchez Mena. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias, maestro. Un placer, un placer. Queridos amigos, sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Desde este Templo de la Libertad, el Club de Periodistas de México, les agradecemos como siempre su confianza, su compañía y también su participación. En nombre de todos, les abrazamos, les queremos y les deseamos lo mejor. Gracias.